una pregunta que ha rondado en la cabeza por muchos o algunos de nosotros aquí, y es: ¿el sujeto construye la sociedad o la sociedad construye al sujeto? Este pedo de individuo versus sociedad o estructura versus acción ha sido el drama en las ciencias sociales, y muchos autores se han quedado ahí trabados en esa dicotomía que en realidad es otra forma del dilema de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La cosa es que cuando hablamos de humanos no podemos hablar de individuos sin sociedades, y tampoco podemos hablar de sociedades sin individuos. Y aunque individuo y sociedad no son lo mismo, no debemos perder de vista que una no puede existir sin la otra. Uno de los autores que cayó en cuenta de esto y lidió durante toda su vida con esta separación de individuo y sociedad fue el sociólogo Norbert Elias. Elias definía la sociedad como una composición de seres humanos orientados recíproca y mutuamente dependientes. Y para hacerse entender mejor y aclarar de una forma más sencilla este concepto de composición, Elias en uno de sus libros comparó a la sociedad con un baile. Entonces, si pensamos en el reggaetón, el trap o la guaracha, los perreadores son interdependientes en el baile. No existe el perreo sin la gente que perrea, y sería raro decir que el perreo es un ente abstracto que puede estudiarse independientemente de los bailarines, de su forma de interactuar entre ellos y de sus movimientos corporales al ritmo del tan particular del perreo. Entonces, así como en el perreo hay gente real que perrea y mueve el trasero, en la sociedad hay sujetos reales que actúan. Hay algunos también lo mueven bastante bien. Y es justamente la acción y la interacción entre personas reales la que da lugar al surgimiento de una estructura emergente a la que llamamos sociedad. Pero bueno, algunos dirán, si el individuo es individuo en sociedad y viceversa, ¿por qué entonces no partimos de la sociedad? Pues este es un canal de sociología, ¿no? Pues resulta que los seres humanos tenemos una tendencia a volver sujeto todo. Entonces decimos como, uy, el tiempo pasa muy rápido, como si el señor tiempo fuera un sujeto que corre por ahí, a veces rápido, a veces lento. O también decimos como, uy, el viento sopla muy fuerte, como si, el sujeto viento soplara, aunque en realidad el viento es la misma acción de soplar. Pues asimismo decimos la sociedad o la cultura como si fueran sujetos que hacen cosas, pero la sociedad en sí misma no se comunica, ni llama, ni invita a cenar, ni es mala influencia, ni se enamora de otra sociedad para tener y criar hijos mini sociedades que construirán otros sistemas sociales para coartar a los seres humanos que vivan adentro de ellas, ni tampoco se autoorganizan como siguiendo un destino independiente de las acciones de las personas reales de la sociedad. No, sino como dije, la sociedad es el resultado emergente de la red de comunicaciones e interacciones de la gente real de carne, cerebro y huesos. Entonces son los sujetos los únicos agentes intencionales, y de esas comunicaciones e interacciones entre ellos surge una estructura que no ha sido planeada por nadie y que se ha transformado en el transcurso de la historia por estas mismas interacciones que llamamos sociedad. Por eso, para estudiar la organización de los seres humanos, vamos a partir del sujeto sin perder de vista que no hay individuos fuera de una sociedad en particular. Entonces es por eso que nos iremos por el lado del sujeto y su desarrollo, para entender por qué hemos pensado en las formas en las que hemos pensado y por qué nos hemos organizado de las formas en las que nos hemos organizado a través de la historia. O sea que a lo mejor podremos responder interrogantes como ¿por qué en muchas culturas en algún momento de su historia se construyeron grandes edificaciones para adorar a los dioses? ¿Era el monumento construido para los dioses con un montón de esclavos challenge? Pues lo dudo. O porque en distintas culturas, como dije en el episodio 1, se ha creído que el dios, el emperador, el faraón, el rey era como Dios en la tierra. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Fueron los Illuminates? Pues spoiler, tampoco. Sorry, amigos conspirativos. Bueno, y entonces, ¿cómo haremos para estudiar al sujeto? ¿A través de sus sueños? No. ¿Preguntándole qué se siente ser sujeto? Tampoco. ¿Buscando un gen que nos diga qué es el sujeto? Pues non plus. No, tampoco. Sí. Y pues lo haremos siguiendo las pistas que ha dejado la psicología genética sobre nuestro desarrollo, y para esto seguiremos en particular la estrategia reconstructiva del psicólogo, biólogo, epistemólogo Jean Piaget. Bueno, pero nos dirán, ¿cómo así la estrategia reconstructiva?
Pues se acuerdan que en episodios anteriores les había dicho que nuestra autonomía no está dada por nuestros genes para salir listicos de la panza a conquistar el mundo, sino que nacemos muy vulnerables y nuestro desarrollo se tiene que completar afuera del vientre de la madre con las experiencias que tenemos con el mundo. Pues Piaget se pilló que entre nacer y ser capaz de convertirse, por ejemplo, en un youtuber, hay un largo proceso que puede ser reconstruido. Pues resulta que en su momento un montón de autores para estudiar al ser humano partían del hombre adulto, racional, ilustrado y autónomo, como si ya estuviera dado desde el principio, como que nació con corbata. Entonces se concebía a los niños como adultos en miniatura y se pensaba que su desarrollo realmente era solo como del cuerpo y ya. Entonces se decía, el hombre es esto. Fin. Sin embargo, a finales del siglo XIX, varios psicólogos se pillaron que el comportamiento y la forma de pensar de los niños no era ni de lejos igual a la de los adultos. Y empezaron a haber cuestionamientos del tipo, qué raro, porque yo antes de ser este potro empoderado era un potrillo indefenso, salvaje y descontrolado. ¿Qué pasó de un punto al otro? Pues Piaget hace parte de esta tradición de psicólogos que se preguntaron por el desarrollo cognitivo de los niños para entender cómo es que llegamos a pensar en la adultez. Y para esto lo que hizo fue observar y hacerle preguntas a los niños para comprobar empíricamente cómo sucede su desarrollo y así entender tanto sus formas de pensar como sus formas de comportarse. Bueno, pues aquí quiero hacer un paréntesis porque Piaget para muchos tiene mala fama porque era el psicólogo que experimentaba con sus hijos, pero nada que ver. Piaget fue el primer psicólogo en realmente entender por qué todos los niños tiran el jugo de guayaba sobre el mantel preferido de la mamá. Y como entendía esto, no iba por ahí con una chancleta detrás del niño, ni tampoco con un manual de las buenas costumbres estudiándolo, sino que el man era como, claro, por eso yo también tiré en su debido momento el jugo de tomate de árbol. Entonces Piaget logró ponerse en los zapatos de los niños y ver el mundo como ellos lo hacían. Bueno, como Piaget era biólogo, además de psicólogo, no perdía de vista que el sujeto, además de sujeto, es un organismo. Y como organismo se relaciona y vive en un entorno que en nuestro caso es doble. Es natural y es cultural. Y entonces se pilló que los seres humanos y las formas de organización sociocultural también están sometidas a las mismas leyes de la vida de cualquier otro organismo. Entonces, primero, el ser humano, como cualquier animal, debe buscar estar en equilibrio con el medio, pero no me refiero a un equilibrio como hippie y metafísico, sino a un equilibrio en el que el ser humano pueda ser capaz de ser autónomo y vivir eficientemente en el mundo. Esto quiere decir que el ser humano, como otras formas de vida, tiene una estrecha relación con su entorno, el cual, como vimos en episodios anteriores, es el correlato de su organización interna. Entonces no existen seres humanos solitarios y en el vacío, a quienes de la nada les llegan ideas o que conocen ciertas cosas porque son almas viejas, no, sino que nuestra construcción depende de nuestra interacción con el mundo y con nosotros. Segundo, el ser humano, como otras formas de vida, está sometido a condiciones de necesidad impuestas por el entorno, que en nuestro caso es biológico, geográfico y sociocultural. Hay necesidad cuando algo al margen de nosotros o en nosotros mismos, en nuestro organismo físico-mental, se ha modificado y se trata de reajustar la conducta en función de este cambio. Entonces, una necesidad física puede ser el hambre y buscar estar en equilibrio sería pues comer algo. Una necesidad práctica o física puede ser el querer manipular o necesitar manipular un objeto. Una necesidad social puede ser pues tener amigues y una necesidad intelectual podría ser una pregunta. En el caso de los humanos, como vimos previamente, no nacemos con unas determinaciones fijas y especializadas de nuestro comportamiento. Entonces, de entrada, cuando nacemos, podríamos decir que estamos en desequilibrio con respecto a nuestro entorno, porque no podemos aún ser autónomos, competentes e independientes. Entonces, debido a esto, para que nosotros podamos alcanzar ese equilibrio y suplir esa necesidad de autonomía, lo que hacemos es construir en el transcurso de nuestra vida nuestras estructuras psíquicas que nos permiten entonces interactuar con el medio y así alcanzar ese equilibrio con el entorno para poder pues estar chidos y vivir bien. Pues vivir, sobrevivir. Entonces, esto quiere decir que nosotros somos constructores activos o, digamos, artesanos de nuestros medios para conocer de estas estructuras psíquicas a las que me acabo de referir, y estas se construyen gracias al papel fundamental que tiene la acción y la experiencia
en el desarrollo de la inteligencia. Pero como, again, no estamos determinados genéticamente y nuestro cerebro es plástico, es flexible, no entramos simplemente en equilibrio de una vez por todas con el medio, porque primero pues el medio está en constante cambio y segundo pues les digo, las estructuras no son fijas, entonces realmente no entramos en un equilibrio definitivo con el entorno, sino que estamos en un proceso de equilibración constante. Este término de equilibración fue acuñado por Piaget para hacer énfasis en que este proceso es dinámico e inestable. Bueno, yo dije en capítulos anteriores que el cerebro se moldea según las experiencias que cada uno de nosotros tiene en el transcurso de nuestra vida. A primera vista uno creería que esto implica una diversidad de formas de pensar y una diversidad de formas de organizarnos, porque pues una cosa es nacer en una incubadora en Japón y otra nacer en las manos de una partera en una sociedad tribal. Sin embargo, y aquí está lo interesante, hay límites y condiciones que restringen un desarrollo diverso. Entonces, eso de que cada uno es único e irrepetible, pues sí y no. Y esa otra cosa, que cada cultura es única y diferente, pues tampoco tanto. Con esta duda sobre la mesa quiero abrir y darles la bienvenida a esta segunda temporada de videos en la cual estudiaremos la formación y desarrollo de nuestras estructuras psíquicas en un proceso que llamaremos como desarrollo ontogenético, que básicamente es el desarrollo del transcurso de nuestra vida y que comienza con una situación cultural cero. No se preocupen, ya iré explicando qué es eso de situación cultural nula o situación cultural cero. Y en esta misma línea entonces intentaremos ver cuáles son los límites de este proceso para seguir construyendo esta versión extendida de la historia de nuestra especie. Yo soy Paula Cadena, muchas gracias por ver este nuevo video. Espero que, bueno, estén picados con esas dudas que dejé hoy sobre la mesa. Si les gustan estos videos, por favor compártanla con sus amics. Si tienen preguntas o comentarios, por favor escríbanlas. Pueden seguirme en mis redes sociales, no está tan segura de si hacerlo, pero voy a publicar cosas de Sapiens Procesual en mis redes sociales. Entonces aquí les dejo mi Instagram, porque Facebook pues entonces bueno, eso es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.